Este, Vamos a ver, yo voy a hacer primero un análisis un poco técnico, si se quiere, de dónde viene la obra, el estilo de Cándido López. Y, digamos, antes tendría que decir algo. Una frase que yo no me acuerdo, por ahí vos te acordarás, Horacio. Alguien dijo de mostrar insistentemente el propio campo de limitaciones es de donde surge un estilo. Y me parece que ahí es donde aparece un poco la obra de Cándido, ¿no? En un enorme campo de limitaciones, limitaciones de todo tipo, ¿no? Limitaciones por el brazo que había perdido en Curupaití y limitaciones por digamos, la escasa preparación técnica y académica que tenían en su pintura. Un pintor, digamos, de cierto modo, hasta podríamos decir que era un pintor ingenuo, visto desde acá. La representación de batallas es un oficio que se gestó, digamos que se explotó enormemente en el siglo XVIII sobre todo, y en el siglo XIX tuvo su máximo apogeo. Las campañas de Napoleón, por supuesto, fueron las representaciones de Waterloo, fueron las grandes representaciones de batallas. Hubo derivas interesantes también, que después terminaron en una especie de multimedia de la época, como fueron las formas, los panoramas, que eran también formas de representación en que generalmente tenían a las batallas como sus grandes protagonistas. Vamos a ver de qué estamos hablando ahora. Primero fijémonos en esta batalla, creo que esto es Leipzig, bueno, no recuerdo bien vamos a ver acá. Sí, la batalla de Moscú es esta, sí, Moscú. Fíjense el primer plano, ¿no? La representación en el primer plano hace que haya una lectura en profundidad hay un campo en profundidad muy extenso y se pierde, por supuesto, todas las individualidades desde ya y digamos, la cantidad de tropa que hay hacia el fondo se va perdiendo en su percepción. Digamos, es muy limitado el campo perceptivo de la batalla porque el punto de fuga está muy abajo. Entonces tenemos obturada la visión del fondo porque hay un primer plano muy preponderante. Por supuesto que acá lo que está jugándose es el tema de la autoridad, ¿no? Entonces está la presencia de los generales en primer plano y por supuesto todos los que son la soldadesca y demás quedan muy resumidos en el fondo. Como representación es bastante pobre, digamos, no nos da una idea del campo de batalla. Vamos a la segunda. Esta es Leipzig, la batalla de Leipzig. Acá tenemos un punto de fuga un poco más elevado, tal vez unos 10, 15, 20 metros de altura. Ahí más o menos estamos más cerca de la forma de representación que toma Cándido López. Y tenemos también la pérdida de un primer plano, ya no es tan relevante, y hay una lectura en profundidad mucho más interesante. La reproducción no tiene muy buena calidad, pero digamos se puede percibir las tropas, los agrupamientos y la forma en que se estaba dando la batalla, las maniobras en el campo de batalla casi totalmente hasta el fondo. De todas maneras, aparece como muy relevante el primer plano, porque la presencia, acá lo que hay es un punto de fuga, que vamos a ver después cómo es casi un enemigo de Cándido López, el punto de fuga. Vamos a la siguiente. Acá ya tenemos una vista que podría estar determinada por un globo, una mongolfiera, como dicen en Italia, y que se usaba mucho en los campos de batalla y para poder precisamente visualizarlo en su totalidad. Es demasiado, digamos, demasiado fantasioso porque ya vemos casi hasta el fondo cosas imposibles de ver, porque fíjense que acá los barcos tienen un tamaño muy similar al barco que está acá adelante, que tal vez esté a varios kilómetros de distancia. Entonces también en esto hay mucha flexibilidad en la representación porque de lo que se quiere saber es la cantidad de barcos, no importa la escala. Y también acá funciona muy bien un primer plano y después todo
la imagen no nos permite la calidad de la imagen, pero digamos se ven todas las agrupaciones, todos los regimientos y demás en una escala muy grande y a una altura demasiado alta ya como para tener precisión, cosa que nunca pierde, ya vamos a ver, Cándido lo que tiene muy en cuenta siempre es la individuación, digamos, esa unidad pictórica que es el personaje, el soldado, nunca pierde su individualidad. Vamos a la próxima. Esto es una representación de una batalla muy sangrienta que hubo en la Guerra Civil de Estados Unidos. Y bueno, hay escenas dramáticas, hay un primer plano muy explicativo de lo que está pasando, hubo una matanza tremenda. Y aquí están todos los soldados agrupados en filas. Y la altura también es una altura adecuada para poder hacer una descripción del campo de batalla. También de acá podemos pensar que Solano López también toma algún tipo de idea. Estos grabados circulaban mucho. En general, esto es un grabado, un alito, y tal vez pueda haber visto algo de esto, Cándido. Bueno, vemos que cuando hay una agrupación, o sea, cuando el primer plano, si ponemos un primer plano descriptivo, nos define todos los planos posteriores, digamos, hay una forma en pantalla de representación del espacio. Entonces, en todas estas batallas lo que hay siempre es un primer plano que recorta y nos da la escala de lectura de las demás pantallas. No necesariamente actúa un punto de fuga en el sentido renacentista, en que todas las líneas convergerían a un solo punto, porque nos genera una distorsión muy grande en el espacio, sobre todo cuando la forma es muy apaisada. Vamos a ver, ese es uno de los problemas que enfrenta Cándido en la representación. Y entonces ese primer plano, que es generalmente viene en contraluz, actúa por contraluz, es decir, suele ser muy oscuro, y la luz actúa en el plano medio, como en cualquier representación barroca, sea Caravaggio o Tintoretto. Entonces toda la acción sucede en el plano medio. Y en el primer plano lo que hay es la representación generalmente de la autoridad y demás, o sea, los generales y todos suelen ubicarse en este primer plano. Cándido López lo que hace es cortar el plano, este primer plano lo elimina, nunca hay primer plano en Cándido López, lo que genera una representación, si se quiere, un poco democrática de la guerra, digamos, lo que se representa, los generales que suele ponerlos también en el medio de la composición, pero suelen tener la misma escala de lectura que cualquier otro soldado. Esto es una novedad en la representación de batallas. La forma tan curiosa, alargada, que realiza Cándido, surge sin, digamos, uno lo puede ver claramente en las libretas de apuntes. Es el tamaño de la libreta. La libreta es apaisada y da más o menos esta escala. Son dos rectángulos armónicos yuxtapuestos y de ahí resulta, digamos, la forma de los cuadros de Cándido. ¿Esto qué genera? Al tener un plano tan apaisado, el problema que tenemos primero de representación es el del punto de fuga. ¿Dónde ubicamos el punto de fuga? Siempre el punto de fuga debería estar ubicado por lo menos en un rectángulo armónico, lo que no generaría demasiadas distorsiones. Esto, digamos, es el Renacimiento, ¿no? Podríamos tener una representación matemática del espacio. Cuando la forma es tan apaisada, surge la necesidad de poner por lo menos un par de puntos de fuga. O sea, inevitablemente la mirada empieza a circular como un traveling. Tenemos una espacialidad marcada acá y otra espacialidad acá. El punto de fuga siempre es como un ojo, una contravista, digamos, y es el que nos va a determinar la espacialidad de la obra. Cándido, en general, se sustrae la presencia del punto de fuga. Es muy difícil saber dónde está ubicando la fuga espacial. Pero a cambio de eso, lo que nos brinda es una visión muy detallada y que
nos obliga a circular la visión, a hacer esta especie de traveling, de circulación, en donde nosotros vamos teniendo esa lectura del plano medio muy gustosa, digamos, hay un placer escópico al mirar una pintura de Cándido López que surge de esta situación, de esta especie de ilusión, que nosotros tenemos la posibilidad de ver todo en el campo de lo que está sucediendo, lo que sucede adelante como lo que sucede atrás. Porque desjerarquizó la lectura, quitó el primer plano. Al quitar el primer plano se produce una especie de catástrofe de la representación y ya no tenemos forma de oponer, digamos, de saber cuál es la profundidad porque perdimos el primer plano. Entonces la profundidad siempre es toda, digamos, se puede circular la vista de atrás hacia adelante y más o menos vamos a ver con cierta precisión y con muy poca disminución de tamaño lo que sucede adelante y lo que sucede atrás. Esto vamos a ver sobre todo en la última pintura, como es muy relevante. Vamos a las primeras de Cándido. No, sí, a ver, sigamos. Ahí aparecemos. Bueno, acá está la columna argentina, ¿no? Avanzando hacia Curupaytí. Vemos esto, lo que sucede, lo que veíamos antes en las representaciones europeas y lo que hace Cándido. Vemos que esa especie de máquina de guerra que pasaba, por ejemplo, en la batalla de Leipzig, donde al acumularse la tropa y la acción de la distancia, se ve como una especie de gusano de 100 pies erizado de bayonetas y de fusiles, y que precisamente actúa como eso, como una especie de máquina de guerra anónima, toda la tropa. En Cándido casi nunca sucede eso. No representa de esa manera al soldado, lo representa siempre muy individuado, digamos, siempre no pierde su lugar, es una especie de unidad visual que se va repitiendo y cada soldado es uno por uno, ¿no? Nunca se pegotean, generalmente, ¿no? Sucede por ahí acá atrás un poco, pero de ahí resulta también poco convincente desde el punto de vista del realismo. Digamos, es una representación casi cercana a lo ingenuo. Pero es una actitud de él que me parece que habría que tener muy en cuenta. ¿Qué pasa con estos soldados? Hay algo que yo vi en el museo, lo vi hace tiempo, y volví hoy para chequearlo, porque me quedó en la cabeza. Y solamente se ve si uno va a ver el cuadro. No hay ninguna representación del cuadro digital en la que se vea, por lo menos no lo vi en computadoras y demás, por más HD que sea, no se ve. Y es que estas tropas y todas las demás columnas argentinas no tienen ojos, carecen de ojos. Es extraño eso. O sea, son ciegos que van a la guerra. No sé si tomar la cosa desde el punto de vista moral y ver, digamos, hacia dónde quería ir Cándido, pero sospecho cosas. Vamos pasando, pasemos todas las batallas hasta la escena después de Curupaytí. Ahí está. Ahora, ¿qué pasa acá? Todos los muertos argentinos que están ahí, son cadáveres que están siendo saqueados por la tropa paraguaya. En la escena, claro, pensemos que Cándido perdió su brazo ahí. Es la escena del trauma, digamos, la escena traumática está ahí presente. Para mí, por lejos, es el más interesante. Como pintura, incluso, tiene una vitalidad tiene una forma de tratamiento del color. Me parece que es un cuadro que se despega totalmente del conjunto. Y ahí está el trauma de Cándido presente. Él podría haber sido uno de esos cadáveres saqueados, pero por lo menos dejó el brazo ahí. Y pasa algo terrible, que los cadáveres argentinos que están ahí están todos con ojos, están abiertos, los ojos abiertos. Aquellos que iban ciegos a la batalla
termina muerto con los ojos abiertos. Y los que están ciegos son los paraguayos. Entonces yo pensé, digo, una escena, claro, tal vez sea una cita incluso bíblica. El libro de Ezequiel dice, tienen ojos pero no ven, o tienen ojos para no ver. Los abrirán después de la muerte y ahí verán la verdad. Dice algo así, digamos, es más o menos una cita. Y tal vez esté hablando de eso, porque es muy extraño lo que hace, la maniobra que hace. De pronto los paraguayos están sin ojos y los muertos ven, o no ven, o ven la verdad. También hay una cita un poco lacaniana, ¿no? Un encuentro con lo real, digamos. Con lo real del síntoma, porque ahí estaríamos bien lacanianos si queremos también, ¿eh? Lacan siempre se acomoda a todo, pero porque es lo real del síntoma. Esos hombrecitos son los síntomas de un trauma. Funcionan como síntomas, por eso están ciegos, por eso tienen ojos para ver la verdad. Y bueno, y después vemos, por ejemplo, ¿qué otro pintor se te ocurre que pintó unidades visuales así, hombrecitos pequeñitos? Se me ocurren dos. ¿Quién? Bruegel y Quinquela. Ahí está. Eso quería escuchar, Quinquela. Claro. No, porque ya viene de otras tierras lejanas, ¿viste? Vamos a Quinquela, que lo podemos ver hasta como un heredero de Cándido en ese punto. Quinquela pinta también pequeños hombrecitos que nunca podríamos pensar, o sea, gente manipulada, gente que cumple con su destino, hombres que podemos pensar más que sujetos de la historia, son juguetes de la historia. Son pequeños muchachitos así que anda por las pasarelas, en el caso de Quinquela, llevando bolsa de 50 kilos, que tampoco se le ve la vista, generalmente no tienen ni rostro. Y esos hombrecitos de Quinquela están construyendo una nación, sin saberlo tal vez. Vienen a ganarse la vida y de paso están construyendo una nación. Estos hombres también, sin saberlo tal vez también, están destruyendo una nación. En cambio, son unidades destructivas, no solo una nación paraguaya, sino la gran nación latinoamericana, el sueño de la unidad latinoamericana, todo eso destruyeron. Y tal vez lo hicieron porque no veían, porque no tenían ojos. Se me ocurre eso, no sé, te dejo a vos. Bueno, como siempre lo que expone Daniel es muy sugestivo y consigue engañarnos lo suficiente como para creer que está hablando de técnicas pictóricas, pero nos remite, no pasando mucho tiempo para ello, a la Biblia y a Lacan. Dos traumas para mí. Dos grandes espacios del pensamiento no tan diferentes entre sí, pero para Daniel. Después los demás pueden encontrar diferencias. Y yo tiendo a coincidir sin dejar de sentirme inquieto por esta coincidencia, porque cada vez que me siento con Daniel me tiento a no coincidir, pero termino. Es una especie de juego que se viene repitiendo mucho, porque la invitación de Daniel es a considerar la técnica de la pintura, la perspectiva, los puntos de fuga como lugares profundos de la interpretación, es decir, como lugares donde hay un cierto halo místico. Puede estar la Biblia o puede estar Lacan, en este caso no habría diferencia. Entonces la pintura pasa a ser una advertencia desde el punto de vista de las ideas, de la constitución del sujeto, de las formas más limítrofes de la existencia, y por lo tanto lo técnico en Daniel, que siempre tiene la agudeza de la percepción de cómo algo se transforma en color, en movimiento y en tiempo, se convierte en un texto que nos advierte cómo se constituye el mundo colectivo, es el mundo de la nación. Y aquí sí me parece que la pintura de Cándido López, y en especial las de Curupaytí, tienen
real importancia. Para la Argentina, la batalla de Curupaytí es una batalla olvidada, es una gran derrota militar de tres ejércitos, de la escuadra brasileña, del ejército argentino y uruguayo, por parte del menospreciado ejército paraguayo, y durante mucho tiempo fue recordada así. Hoy no hay más aniversario de la batalla de Curupaytí, pero recuerdo haber leído diarios 15, 20, 30 años después de Curupaytí, donde todavía se le reprocha a Mitre y al mitrismo. Ahí jugó todo su prestigio militar Mitre. Debido a esa batalla debió volver, dejó el teatro de la guerra, y Curupaytí se convirtió en ese momento en una batalla más desastrosa para la Argentina que Cancha Rayada o Vilcapugio y Ayohuma. En la historia militar argentina, Curupaytí es el sinónimo de un gran desastre, sobre el cual hay muchos testimonios, inclusive el de Sarmiento sobre la muerte de su hijo. El de Cándido López es el testimonio que adquiere características superiores, porque es el testimonio diría, Daniel lo dijo a su manera, con la historia de los ojos, que solo él se le podía ocurrir ir al Museo de Bellas Artes hoy a comprobar que todas las reproducciones tan perfectas como las que tenemos no incluyen ese detalle. Digamos, lo que hace Cándido López, que coincido con Daniel, es colocar a la guerra como un lugar de vastísimo sufrimiento, pero ese sufrimiento es un sufrimiento, no sé si ingenuo, no sé si convendría la palabra ingenuo, es como un hangar lleno de sufrimientos, pero el modo individualizante en que pinta la figura humana, y reiterativo también, porque hay, tanto como se reiteraban en el primer cuadro las ruedas de los cañones, esa reiteración es muy interesante. Y en el caso de Cándido López, todas las figuritas son soldaditos de plomo, pintados a la manera en que cuando éramos chicos pintábamos los soldaditos de plomo, y por lo tanto parecen figuras que no están destinadas a matar o a morir. Y la distancia con la que está observado este gran panorama, primero no significa querernos decir que el panorama no es trágico, por más que sale una humareda entre los árboles, es la escuadra de Tamandaré. La humareda es un cañonazo, pero no se ven los barcos claramente. Hay pequeños humitos, son disparos. Se ve un cañón en la trinchera paraguaya, en la parte paraguaya creo que es un tríptico, Curupaytí, ¿no? Sí, algo más que un tríptico. O algo más que un tríptico. Están todos los ejércitos. Lo interesante es que es como que no toma partido. Alguien que perdió el brazo y que pertenecía notoriamente a cierta estirpe popular de lo argentino, me da la impresión de lo que quiere decir, es como si fuera un Primo Levi de la pintura. Quiere decir, todo esto está mal, y es una tragedia insondable, y toda esta gente va a morir, y la muerte en una guerra está mal. O sea, son los cuadros que fundan una suerte de humanismo pictórico argentino. Pero, y esto que está mal lo voy a pintar desde lejos, voy a hacerlo como una toma aérea, voy a disimular que conozco desde cerca esto, pero le voy a quitar toda trascendencia épica, porque en realidad no la hay, parece un juego de niños lo que está ocurriendo. No hay la épica no es una batalla napoleónica, o este italiano, Uccello, que no son épicas, pero los guerreros son todos individualizados y pintados. Sí, no exalta la conducción, por ejemplo. El conductor ahí no aparece, es un hombrecito no aparece, más. Es un hombrecito más. Entonces eso es muy conmovedor. Y al mismo tiempo se dice, esto es terrible. Quizás quisiera que no lo vean tan de cerca. Hay una deliberada racionalidad de la distancia, y la mirada adquiere la profundidad de alguien que se somete a que le puedan decir distraído o ingenuo. Por eso pensé en Bruegel, porque hay escena, la fiesta, lo contrario a la guerra, en ese sentido. En Bruegel está la fiesta en Plaza Popular, pero mirado de lejos, aunque las figuras son más grandes, da un poco la impresión de que estamos en una plaza pública, y que el saqueo de un muerto es más terrible que un robo en una plaza pública. Un robo a mano armada no tiene, se puede interpretar mal, como se lo suele interpretar, y con razón, pero un saqueo de un soldado por parte de otro soldado caído habla de escuché recién al último orador que escuché de la mesa anterior hablando de disminución de derechos. En realidad no sería la no instalación de ningún derecho ahí, no hay un derecho a hacer eso.
Y sin embargo, también la mirada de Cándido López no es condenatoria. Hubiera pasado lo mismo con soldados argentinos saqueando a paraguayos. Esto da una visión de la guerra que, retirando la cuestión de Solano López, el bonapartismo de Solano, su historia personal, el drama que vive con su mujer, el drama más amplio del pueblo paraguayo, la condena que hasta hoy es perdurable de esa guerra sumamente injusta. Él creo que saca todos esos componentes, o los da por supuesto, y hasta podemos imaginar que no coincidiese con la mayoría de las cosas que decimos nosotros sobre esta guerra que hemos revisado de mil maneras, porque es muy formadora de la mentalidad militar argentina, la guerra del Paraguay, y hasta algunos dan por nacimiento al tango, de los vivacs argentinos a la guerra del Paraguay, ¿no? Horacio Salas, la historia del tango, nació ahí, que es como un intento de ver el vivac militar, porque había muchos intervalos entre la guerra, y estos intervalos están planteados acá, la marcha, la larga marcha, son escenas muy conmovedoras, la de los prisioneros paraguayos en un gran galpón, penumbroso, son escenas de una conmoción tal que es como si el pintor quisiera decir, no están obligados a conmoverse porque yo mismo tomo esto como si fueran figuritas de cartón. Y eso me parece que es la enorme fuerza expresiva que tiene Cándido López, que por otro lado origina una familia militar argentina, bastante connotada por sus posiciones democráticas, incluso en las épocas de terrorismo de Estado en la Argentina. El general Cándido López, ¿no? Se llamaba así también, el fundador del CEMIDA. Ajá. Bueno, no sé por qué digo esto, pero en todo caso, si no es así, pero creo que es así. Nuestro amigo Ernesto López, también descendiente de Cándido, es una familia militar, pero de un ejército que no fue. Por eso también es interesante, un ejército que nunca tuvo esa mirada, el ejército argentino, la mirada piadosa, bíblica, de decir, esto no me gusta, pero voy a tener la prudente decisión plástica y estética de hacerlo desde lejos. Y entonces me pregunto si no es lo que a veces llamamos la estetización de la guerra o la estetización de la muerte. Bueno, en ese sentido habría algo para pensar en relación a si este movimiento que hace para ser, por un lado, condenable y por otro lado, asimilable a la guerra, a una posible historia nacional democrática, digamos, que como digo, siempre fue muy defectuosa en la Argentina, por la participación de las mismas fuerzas militares que no son tan diferentes a las que participaron en esta guerra. Habría que preguntarse si esa estetización de la guerra por parte de Cándido López es una figura aceptable desde el punto de vista del pensamiento, si puede estetizarse una guerra, y sabemos lo difícil que es cuando pinta heridos, pinta la sangre también, ¿no? Hay sangre, claro. Las figuras hay una especie de miniaturismo bacteriológico, no sé cómo llamarlo, pero hay sangre. Entonces todo eso lo hace en nombre de una cierta estetización que de todas maneras abre la posibilidad de dejar otros pensamientos que sin duda exigen la fusión del examen de la tecnología pictórica y las resonancias ideológicas que pueden ser ideológicas desde el punto de vista político, desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista psicológico colectivo, y hasta le concedo a Daniel acá, hasta desde el punto de vista lacaniano. Bueno, gracias por eso. Bueno, no sé. Recordaba, yo mencioné a Uccello, no soy alguien que conoce pintura como Daniel y como muchas personas que están aquí en la sala, pero siempre me llamó la atención unos cuadros del Louvre de Uccello, que es la batalla de San Romano. Y están las lanzas cortando, ahí es un poco al revés, en vez de apaisado, las lanzas cortan el espacio verticalmente. Lo que pasa es que Uccello hace una operación, no precisamente en este caso, pero en casi todas las batallas, las escenas, hace un rebatimiento del plano, es decir, levanta la línea del horizonte para mostrarnos mejor, digamos, de una manera más práctica, el campo de operaciones, digamos, ¿no? Para que todo pueda ser leído y para anular precisamente el efecto de profundidad, que es el gran enemigo de una representación de batalla. Es decir, uno querría ver al fondo de la misma manera que se ve adelante.
Y entonces eso es, por ejemplo, en este caso, este es uno de los casos en donde está bastante rebatido el plano y la lectura es interesante porque allá al fondo, a 200, 300 metros, podemos ver quién está caído, la cantidad de tropa que circula, de la misma manera que vemos acá adelante. Entonces, eso es un recurso que también usaba Paulo Uccello, que levantaba el plano, rebatía el plano del suelo, y de esa manera podía representar de una forma más elegante. Digamos, en el caso de Paulo Uccello buscaba otra cosa, ¿no? Pero y en este caso es un recurso que no lo usó, o sea, no lo inventó Cándido. Lo que pasa que en la cuestión de Cándido, incluso acá podemos ver un hecho curioso también, que es la caballería. Todos los caballos son muy chiquitos. Para el tamaño, este es un jinete que tal vez tenga, no sé, debería ser de 2,20 metros, un jinete enorme, porque el caballo si no queda fuera de escala. Y es chiquito, a mí me parece también para evitar, porque si no una caballería, una carga de caballería en un campo tan limitado visualmente hace como de pared e impide que se vea digamos, más intensamente todo el resto del combate. Entonces achica los caballos. Esos son todos pequeños. Está lleno de trampitas visuales, digamos, por eso cuando yo te decía que me parece que es una pintura al filo de lo ingenuo, es por estos recursos que él tiene, ¿no? Que en realidad surge precisamente de sus limitaciones como pintor, pero de cierta picardía para poder mostrar lo que él quería mostrar, que es, digamos, ese juego que, por otro lado, es un tipo de pintura que yo calculo que él lo que quería es fascinar un poco a la milicia, ¿no? O sea, todo lo que sea digamos, los políticos militares que podían tener un acceso a ver estos cuadros, a comprárselos. Tal vez, bueno, hay toda una historia de por qué hizo esta serie 20 años después de haber combatido, ¿no? Tal vez él especulaba con que, bueno, era la forma de dejar definitivamente representada aquella batalla olvidada, en cierto modo, y traerla de nuevo al presente y hacer una representación que gustara precisamente a estos generales, a aquellos que participaron de esa guerra. Entonces, con esa ambición de ser muy didáctico, anuló un poco el realismo, digamos. Es una representación que, si bien no es realista, uno puede entrar ahí y uno se convence de esas cosas. Eso es una de las cuestiones que es muy rara también. Uno se convence de que está viviendo todo este espacio y todo este espacio está resumido. No existe en un campo visual poder abarcar semejante distancia, digamos 200, 300, 500 metros en un solo golpe de vista. Uno esto lo puede ver por sectores. La vista no opera de la manera en que operan estos cuadros. Son ajenos a las formas básicas a la escopía, digamos. No hay una escopía adecuada que se acomode a esta forma de representación. Está liberada, digamos, de los cánones del realismo de la pintura, ¿no? Entonces, digamos, navegan hacia una cuestión un poco más inquietante y que a mí me parece que tiene que ver con cierta ingenuidad. No, coincido, y creo que hay una didáctica también, y que la didáctica, a diferencia de lo que creemos los profesores, es lo más irreal que hay y debe ser así si quiere ser efectiva. El didacta realista creo que no logra grandes resultados, confirma lo existente. Por eso hay muchas fotos de la Guerra del Paraguay que es contemporánea a la fotografía. Algunas se han expuesto acá en Canal 7 cuando se hizo la exposición que venían del Uruguay, porque la Biblioteca Nacional Argentina tiene pocas fotos del Paraguay, de la Guerra del Paraguay. Brasil tiene muchas más y se han publicado en grandes publicaciones fotográficas. En general son fotos de prisioneros, son menos interesantes que Cándido López. Uno se entera menos que fue la guerra que con esto, que son pinturas superiores a la fotografía, y la fotografía parecía y nos parece hasta hoy que es un arte que va a superar a la pintura. En realidad no es así porque es diferente, pero si quisiera ser así tampoco lo lograría. Y en ese sentido son grandes pinturas, de grandes didácticas paisajísticas también, me parece. Si uno toma lo que aquí llamamos la batalla de Seiza, que perdonen que me vino, porque uno ve esto y le asaltan las sombras de la historia argentina a uno, ¿no? Lo que se llamó acá la batalla de Seiza, ¿qué batalla? ¿Con qué ejército? ¿Quiénes fueron?
No es fácil hasta hoy responder eso. ¿Quién ordenó? Menos fácil todavía. Y ahí, digamos, hay dos rutas, un aeropuerto, pero las fotos que hay después de la batalla son parecidas a las del saqueo. Hay todo desarreglado, pero hay un paisaje. Lo que digo es que me sigue asombrando más el paisaje de Cándido López que el paisaje semirural, semiurbano, por el costado de un aeropuerto y de una gran carretera, como fue la batalla de Seiza de 1973. Confusa batalla, por otro lado, tan importante para interpretar la historia argentina, y esta que no es menos importante, que es la guerra del Paraguay, la guerra contra el Paraguay, o la batalla de Curupaytí, específicamente. Y en ese sentido, me parece que el paisaje toma una vida de la cual te invito a que digas algo, porque el paisaje son esos largos árboles que sí. Me parece que no existen tampoco, igual que los caballos. Sí, hay una desmesura paisajística que no lo parece, pero lo es, ¿no? Claro, o sea, todo está sometido a ese enorme paisaje. Las libretas de apuntes de Cándido, que son apuntes que tomó en el momento en que estaba ahí, esencialmente son paisajes. Él lo que anotó ahí es el paisaje. No están tan pobladas de tropa todavía. Digamos, él creo que toma primero el paisaje y después lo llena con esos soldaditos y demás. Y me parece que es el paisaje es lo que determina todo. La forma de la batalla está determinada por el paisaje. Es muy interesante ver la sucesión de cielos, por ejemplo. Hay todo como un muestrario de posibilidades, de cielo lluvioso, encapotado, cielo diáfano, pequeñas nubes y demás. Hay como un lindo ejercicio, ahí se nota un goce de Cándido, de representación del paisaje. A los costados por ahí se ven algunas lagunas con un montón de especies vegetales. Yo conté en una de estas, creo que son algunos de los asaltos de Curupaytí, en un costado hay una laguna de pronto y ahí hay como 20, 30 especies vegetales. Uno puede meterse a mirar y hay camalotes, hay juncos, muy amorosamente pintados, digamos. Son un mundo totalmente ajeno a todo el terrible drama que se está desarrollando ahí mismo al costado. Entonces él reparó mucho en eso. Me parece que la ganancia de esos cuadros está en la fuerza que tiene el paisaje. No así en la representación de esos hombrecitos que, como vos bien decís, son mecánicos, son como soldaditos de plomo, no tienen mucho interés plástico, por otro lado, pero terminan siendo contundentes actuando precisamente, operando en ese paisaje. Es muy interesante cuando vemos a una persona caída, un muerto, y entonces ahí interactúa con los yuyos, con el pasto, y ahí de pronto se ve que él vio eso, digamos, es una escena vista, es algo que actúa en la memoria. Otra vez ahí el trauma de él, de esa guerra, porque él parece que se sustrae, parece que, digamos, él se respalda en esa representación anónima de pequeños hombrecitos, como para adquirir esa lejanía, esa distancia simbólica que lo pone por afuera del drama de la batalla. Pero cuando está caído, cuando está el muerto, ahí es donde, cuando está el problema, aparece la humanidad del hombrecito. Ya no es un soldadito de plomo, es un tipo que está sufriendo y está detrás de los yuyos, ahí caído, está todo el drama humano metido ahí. Por eso me gusta sobre todo la escena después de Curupaytí, que son todos esos dramas juntos, ¿no? Me parece que ahí es donde él adquiere pleno manejo y interactúa el paisaje con los humanos de una manera terrible, ¿no? O sea, ya no hay ese desapego. Está él metido ahí adentro y hay una vivencia de lo que está representando. Creo que estamos... Ya no vamos a hablar más. Quieren sacar el jugo. La escasa preparación técnica y académica que tenían en su pintura. Un pintor, digamos, de cierto modo, hasta podríamos decir que era un pintor ingenuo, visto desde acá. La representación de batallas es un oficio que se
gestó, digamos que se explotó enormemente en el siglo XVIII sobre todo, y en el siglo XIX tuvo su máximo apogeo. Las campañas de Napoleón, por supuesto, fueron las representaciones de Waterloo, fueron las grandes representaciones de batallas. Hubo derivas interesantes también, que después terminaron en una especie de multimedia de la época, como fueron las formas, los panoramas, que eran también formas de representación en que generalmente tenían a las batallas como sus grandes protagonistas. Vamos a ver de qué estamos hablando ahora. Primero fijémonos en esta batalla, creo que esto es Leipzig, o bueno, no recuerdo bien la... Vamos a ver acá. Sí, la batalla de Moscú es esta, sí, Moscú. Fíjense el primer plano, ¿no? La representación en el primer plano hace que haya una lectura en profundidad hay un campo en profundidad muy extenso, y se pierde, por supuesto, todas las individualidades desde ya, y digamos, la cantidad de tropa que hay hacia el fondo se va perdiendo en su percepción. Digamos, es muy limitado el campo perceptivo de la batalla porque el punto de fuga está muy abajo. Entonces, tenemos obturada la... Vamos a ver, yo voy a hacer primero un análisis un poco técnico, si se quiere, de dónde viene la obra, el estilo de Cándido López. Y, digamos, antes tendría que decir algo. Una frase que yo no me acuerdo, por ahí vos te acordarás, Horacio. Alguien dijo, de mostrar insistentemente el propio campo de limitaciones es de donde surge un estilo. Y me parece que ahí es donde aparece un poco la obra de Cándido, ¿no? En un enorme campo de limitaciones, limitaciones de todo tipo, ¿no? Limitaciones por el brazo que había perdido en Curupaití, y limitaciones por percibir las tropas, los agrupamientos y la forma en que se estaba dando la batalla, las maniobras en el campo de batalla casi totalmente hasta el fondo. De todas maneras, aparece como muy relevante el primer plano, porque la presencia, acá lo que hay es un punto de fuga, que vamos a ver después cómo es casi un enemigo de Cándido López, el punto de fuga. Vamos a la siguiente. Acá ya tenemos una vista que podría estar determinada por un globo, una mongolfiera, como dicen en Italia, y que se usaba mucho en los campos de batalla y para poder precisamente visualizarlo en su totalidad. Es demasiado, digamos, demasiado fantasioso, porque ya vemos casi hasta el fondo cosas imposibles de ver, visión del fondo, porque hay un primer plano muy preponderante. Por supuesto que acá lo que está jugándose es el tema de la autoridad, ¿no? Entonces está la presencia de los generales en primer plano y, por supuesto, todos los que son la soldadesca y demás quedan muy resumidos en el fondo. Como representación es bastante pobre, digamos, no nos da una idea del campo de batalla. Vamos a la segunda. Esta es Leipzig, la batalla de Leipzig. Acá tenemos un punto de fuga un poco más elevado, tal vez unos 10, 15, 20 metros de altura. Ahí más o menos estamos más cerca de la forma de representación que toma Cándido López. Y tenemos también la pérdida de un primer plano, ya no es tan relevante, y hay una lectura en profundidad mucho más interesante. La reproducción no tiene muy buena calidad, pero digamos se puede